muy buen día a todos los que nos acompañan el día de hoy. En nombre de Panduit, les damos una cordial bienvenida a este webinar. Esta sesión durará aproximadamente 60 minutos, 45 minutos de presentación y 15 minutos de preguntas y respuestas. Y cerramos con 2 rifas en vivo entre los clientes que se conectaron al webinar. Esto les llegará a cada ganador en forma digital. Les pedimos que si tienen alguna pregunta durante el contenido de la presentación, por favor utilicen la herramienta o botón en el panel identificado como Q&A o QIA. Y al término de la sesión, le estaremos dando respuestas a sus preguntas. Al finalizar el webinar, todos serán enviados a completar la encuesta. En nombre de Panduit, le pedimos que nos apoyen completándola. Les recordamos que la grabación de esta presentación estará disponible posteriormente en el correo de agradecimiento. Ahora nos complace en presentar a nuestros expertos, el ingeniero Edgar Ardaluz y el ingeniero Carlos Valenzuela, quienes nos hablarán sobre soluciones de organización y administración de cableado. Edgar es ingeniero en control y automatización con especialidad en comunicaciones industriales. Actualmente es Territory Account Manager en Panduit. Edgar cuenta con 7 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones. Se ha desarrollado profesionalmente en áreas técnicas y comerciales con orientación a la infraestructura física para telecomunicaciones, optimización de recursos en centro de datos y diseño e implementaciones de cableado estructurado. Practica CrossFit, trail run, senderismo y rappel. Carlos Valenzuela es ingeniero en electrónica por la Universidad de California. Actualmente es Territory Account Manager en Panduit. Carlos cuenta con 23 años de experiencia en el mercado de telecomunicaciones desarrollando proyectos de infraestructura urbana, enlace de microondas, fibras ópticas, sistemas de cableado estructurado y se ha desempeñado el puesto como director de ingeniería para el desarrollo de proyectos en telecomunicaciones. Practica deportes como ciclismo de montaña, motociclismo off-road y travesía en vehículos todoterreno. Hola ingenieros, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, excelente. Muchas gracias, Leroy. A tus Hola órdenes. Leroy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Charlie. ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Excelente, excelente. Y bueno, tenemos preparada una presentación para ustedes sobre soluciones de administración. A mí me corresponde la segunda parte de este evento. Le cedo la palabra a mi compañero Edgar Arzaluz. Quedan en excelentes manos. Muchas gracias, Charlie, y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, que platicaremos sobre este tema que ya mencionamos, administración y organización para cableados estructurados. Y bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Muchas gracias, Leroy, si podemos pasar a la siguiente. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar a hablar de este tema y lejos de hablar de un producto en específico y de empezar a hablar de alguna tecnología, definitivamente debemos empezar hablando por los retos que hoy vemos en este nicho, ¿no? En este nicho de mercado. Los retos actualmente en los cuartos de telecomunicaciones, vemos que el principal de ellos es las altas densidades que se han ido concentrando en estos cuartos. Existe un rumor hace unos años o una creencia de que el cableado estructurado está tendiendo a desaparecer. Y la verdad es que todo lo contrario. Nosotros aquí en el argot de las telecomunicaciones decimos que el cableado pues no está desapareciendo, se está moviendo de las paredes a los techos, ¿no? Esto debido a que existen varias nuevas tecnologías y tendencias que hemos ido viendo que se presentan en el mercado. Los famosos edificios digitales, los techos conectados, el Internet de las cosas. Todo este tipo de nuevas tecnologías han traído nuevos puntos de conexión y da la casualidad que estos nuevos puntos de conexión pues van y terminan y se rematan en los cuartos de telecomunicaciones, ¿no? Entonces vemos que el cuarto de telecomunicaciones se está llenando cada vez más de cables. Entonces, ¿qué retos presentan los cuartos de telecomunicaciones? Como ya lo dije, el principal pues es la alta densidad de puertos.
Vemos que los organizadores de cables cada vez están más gestionados. Los manejadores horizontales de pronto también es difícil utilizarlos porque se empiezan a saturar. Vemos que existe una dificultad a la hora de utilizar los paneles de parcheo y en la inserción y desconexión de los mismos cables dentro de los paneles, y pues el uso de configuraciones que consumen mucho espacio, ¿no? Entonces, esto es el principal reto que nosotros vemos. Siguiente, por favor. Ok. Esta imagen, a pesar de que parece una dramatización, pues es una imagen real, ¿no? Que nosotros vemos en el día a día en muchos proyectos, y pasa porque la administración dentro de los cuartos de telecomunicaciones se va dejando de a poco, ¿no? Se ponen cambios o servicios por un tiempo, y esos servicios por un tiempo pues se vuelven para siempre. Entonces nosotros como Panduit, todos los productos que nosotros lanzamos y que nosotros desarrollamos siempre están pensados en, obviamente, en innovar, y pensamos en cómo hacerle el día a día más fácil sobre todo al usuario final, ¿no? A la gente que está viviendo en esos cuartos de telecomunicaciones todos los días. Entonces nosotros como Panduit hace ya unos años lanzamos al mercado esta tecnología de la utilización de cables calibre 28. No es 100% el tema del día de hoy lo que vamos a platicar de estos cables. Sin embargo, forman parte de cómo ayudar y cómo mejorar la administración en estos cuartos, ¿no? Además, el reto que vemos, además de las altas densidades, es que, sin agraviar a nadie, pero las constructoras, la gente que hace diseños, cada vez dejan menos espacio para los cuartos de telecomunicaciones, ¿no? Es lo último de lo que se acuerdan. Hacen planos de la oficina, de todo lo demás, y al último se acuerdan de que había que dejar un cuarto de telecomunicaciones. Entonces, aunado a la alta densidad de conexiones que tenemos, el otro reto es que tenemos muy pocos espacios hoy día en los cuartos de telecomunicaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para mitigar todo esto? El uso de cables calibre 28 nos ha ayudado de manera impresionante a reducir estas densidades. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, para que vean de lo que estoy hablando. Ha habido una creciente aceptación de estos calibres de cables. Lo que nosotros hicimos fue reducir un calibre 24 AWG a un calibre 28 en nuestros patch cords. Esto representa más o menos una disminución del 40% en el tamaño de los cables. Y además, pues, de una ventaja en tamaño que presentan estos cables, pues impacta a otros rubros más que tienen que ver con el cuarto de telecomunicaciones, como lo son la misma iluminación dentro del cuarto, el enfriamiento de los cuartos, ya que el espacio entre los conectores permite que exista un mejor flujo de aire entre ellos y no generen puntos calientes en nuestros gabinetes o racks, ¿no? Definitivamente es mucho más fácil trabajar con altas densidades, con cables diámetros pequeños. Imaginen este patch panel que vemos aquí en la imagen, full de conexiones. La inserción y desconexión con cables calibre 24 se vuelve pues bastante complicada, ¿no? Entonces los cables nuevos que sacamos, no tan nuevos, ya tenemos un par de años con ellos en el mercado, la bota es un poquito más pequeña, el cable es un poquito más delgado, entonces la maniobra, el día a día de ellos se vuelve mucho más fácil, ¿no? Y como lo mencionaba, los resultados pues son que podamos tener mayor capacidad, mayor densidad y reducción de costos, tanto de inversión como operativos, ¿no? El famoso CAPEX y OPEX. Siguiente, por favor. Esta imagen es una representación en vista alzada de dos administradores verticales. Esto evidentemente pues no está dentro del estándar, es simplemente una representación. Si pudiéramos tener dos administradores capacidad full, ¿no? En el lado izquierdo de su pantalla van a ver en rojo una representación de un administrador vertical full con cables calibre 24. Estamos hablando de que si lo llenáramos 100%, tendríamos una densidad de 213 cables más o menos. Si nos vamos al lado derecho, en la imagen azul, vemos que con calibres 28 podemos tener hasta 523 cables. Esto representa más o menos
una capacidad de llenado más del 146% más de cables, ¿vale? Lo cual es una monstruosidad. Tenemos por ahí un video, los que les ha tocado ver algunos refresh o algunas otras pláticas de nuestras soluciones de diámetro reducido. Tenemos un video que si gustan se los podemos compartir, en cómo se reduce una densidad de varios racks, un tren de varios racks a uno solo, que ahorita vamos a platicar un poquito más de cómo podemos lograr esto. Siguiente, por favor. Ok. Como mencionaba hace unos segundos, unos minutos, nosotros como Panduit nos gusta innovar todo el tiempo en cuanto a productos y, como decía, nos gusta hacer la vida más fácil, ¿no? Entonces, además de que redujimos el espacio, el tamaño de los cables para conexiones dentro del cuarto de telecomunicaciones, también seguramente ustedes han visto ya desde hace un tiempo que nosotros lanzamos al mercado unos patch cords chiquitos, que son los famosos patch cords de 8 pulgadas, los cuales nos han brindado una mucho mejor organización en el cuarto de telecomunicaciones. Como verán en la imagen de abajo, de su lado derecho, estos patch cords permiten hacer configuraciones que llamamos en espejo. Imagínense el escenario donde tienen un panel de 24 puertos, un switch abajo, inmediatamente abajo del panel de parcheo. ¿Qué pasaba antes? Que necesitábamos usar un patch cord que el más pequeño venía siendo de un pie, 30 centímetros aproximadamente, y pasaba lo siguiente, que teníamos que conectar del puerto 1 al puerto 1, literalmente una configuración en espejo. Entonces, conectábamos el puerto 1 del patch panel, administrábamos el cable hacia el administrador vertical, bajábamos el cable, volvíamos a subir y volvíamos a conectarlo exactamente 10 centímetros abajo. Entonces, esto le traía mucha densidad a los administradores verticales porque había mucho cable que no era necesario que estuviera ahí. Entonces, con estos pequeños patch cords podemos hacer estas configuraciones que llamamos en espejo, ¿no? De hacer conexiones uno a uno, lo cual pues le trae mucha estética al rack, una mejor administración y todas las ventajas que ya mencionamos de los cables diámetros reducidos, ¿vale? Permite además mejor visibilidad en los puertos a la hora de identificar las conexiones, que esto tiene que ver justo con la administración de un cableado, que es bien importante. Un poquito más adelante, Charlie va a platicarnos un poco de esta solución que nosotros tenemos de etiquetado. Pero bueno, esto ayuda, beneficia a que podamos tener una mejor visibilidad de estos puertos. Siguiente, por favor. Muy bien. Entrando ya un poquito más en tema, en materia de productos, para la gente que está ya relacionada con nuestros números de parte que nosotros ya manejábamos en la oferta de Panduit, recordarán que ya existía una familia de administradores verticales que se llamaba PatchRunner. Bueno, esta familia ha evolucionado. Hemos lanzado este año al mercado la familia de PatchRunner 2, la cual pues trae varias ventajas. Como podrán ver en la imagen, además de que ahora tenemos toda la solución en color blanco y negro, que era la que ya teníamos, lo primero que salta a la vista pues es la estética de estos administradores verticales, ¿no? Son mucho más estéticos, mucho más bonitos. Y todos los detallitos que van a ver ahorita más a detalle del administrador hacen que el día a día, la operación, el montaje, todo sea mucho más fácil, ¿no? De entrada, pues estos nuevos administradores cuentan con la mejor puerta en su clase, cuentan con puertas de cierre a presión, con pestillo positivo, y manijas giratorias, que las manijas giratorias ya existían en la versión pasada. Estas son un poquito más suaves, más estéticas. El administrador cuenta con más capacidad de administración del cable, de llenado. Estamos hablando de un crecimiento de un 17% más de capacidad en los administradores. Una estética mejorada, que es lo primerito que salta a la vista, como les mencionaba. Tapas de extremo de puerta moldeadas y fácil a la hora de instalar. Estos, cuando tú los pides, vienen ya montados, vienen nada más para que tú los atornilles al rack. Y algo interesante, siguiente por favor, es que si recordarán, estos administradores verticales, los PatchRunner, se conformaban
al menos de 2 números de parte, ¿no? Los PRDs y los PRVs, que eran los dedos del administrador vertical y las puertas frontales, más las tapas, más otros accesorios que tú quisieras ir agregando. Hoy día los administradores PatchRunner 2 son un solo número de parte, ¿no? Lo único que tienes que elegir es la capacidad, es decir, 6, 8, 10 o 12 pulgadas, el tamaño del administrador, pero ya es un solo número de parte. Esto de homologar un solo número de parte lo hace mucho más sencillo a la hora de hacer una selección de productos. Tiene una estética con tapas finales en las puntas de arriba y de abajo, como podrán ver. Cierre con manillas giratorias, soportes de puertas integrados para que descanse el administrador en el piso. Y, bueno, los mecanismos de cierre que ya mencionaba, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de esta nueva familia de PatchRunners, existe una versión, un upgrade, voy a decirlo, que es la versión de PatchRunner 2 mejorados, tal cual así se llaman, Enhanced. PatchRunner 2 Enhanced. Van a encontrar que el número de parte lleva una E de mejorado. Entonces, esta familia de PatchRunners nos permite tener una mucho más alta densidad, ya que, como podrán ver en la imagen, la primera imagen, pueden ver que está un administrador vertical abierto, y al fondo se ven como si tuviera unas perforaciones o espacios, ¿no? Esos espacios les llamamos unidades de raqueo cero. Es decir, que tú puedes poner patch panels en el fondo del administrador vertical y desde ahí hacer todas tus conexiones hacia adentro del rack, ¿no? Entonces, estamos hablando de que tú pudieras tener una configuración de todo un rack full de equipo activo y mandar todo tu parcheo a los extremos dentro del organizador vertical. Ok, siguiente, por favor. Muy bien, como veíamos, pues la estética viene siendo exactamente lo mismo que ya mencionamos en la evolución de los PatchRunners. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, es tiempo del primer quiz de nuestra presentación. Tiene que ver evidentemente con los temas que hemos ya estado ahorita platicando. Y bueno, nada más para explicar rapidísimo la dinámica, vamos a tener 1 minuto para responder la pregunta. Y la primera pregunta dice así. Y dice, ¿cuál es el principal reto del cuarto de telecomunicaciones actual? Entonces, si gustan ir respondiendo la pregunta que ustedes crean es la correcta, como lo mencioné al inicio, existen varios retos. Entre ellos, pues bueno, claro que casi todos resultan ser un reto de los que platiqué, pero mencioné uno en específico. Vamos a ver las opciones. A, el equipo de gerencia y supervisión de TI. B, la alta densidad de nodos. C, los equipos activos. O D, ninguna, ¿vale? Entonces vamos a dar unos segunditos más para que nos ayuden aquí todos contestando. Y recuerden, ¿no? Recuerden que empecé la plática diciendo cuál era este principal reto, a qué se debía, las tendencias que estaban sumándole servicios al cuarto de telecomunicaciones. Entonces, pues bueno, vamos a terminar la votación y vamos a ver los resultados. Entonces, pues muy bien, la mayoría respondió, el 83% respondió que la alta densidad de nodos es el principal reto en los cuartos de telecomunicaciones y es correcto. Digo, además de que los otros dos representan un reto, pues sí, hablamos de que el principal reto era la cantidad de nodos que teníamos en el cuarto de telecomunicaciones. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente filmina, por favor. Muy bien, como recordarán los que están relacionados ya con los números de parte de Panduit, ya existía una familia de administradores verticales que son los famosos Netrunner. Se viene a sumar PatchRunner 2 sustituyendo a PatchRunner y la familia de PatchRunner mejorada que mencioné, ¿no? Entonces, más o menos para ubicarnos dónde se ocupa cada tipo de solución. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Vemos que Netrunner está muy pensado para un mercado de cuartos de telecomunicaciones pequeños, lo que llamamos los sites, los MDFs. PatchRunner 2 hablamos que está pensado para una densidad media a alta.
Y PatchRunner 2 Enhanced o mejorado es cuando tenemos una solución o una necesidad de densidades muy altas, ¿no? Estamos hablando ya de probablemente centros de datos. Entonces, nada más para que ubiquemos toda la solución más o menos en qué mercado está orientada. Siguiente, por favor. Y esto nada más lo voy a mencionar rápido, no vamos a ver la herramienta el día de hoy, pero nosotros en Panduit contamos con una herramienta la cual nos ayuda a calcular la capacidad de llenado de cualquier modelo de nuestros administradores verticales. Esto es un Excel, se los podemos compartir si al final ahí gustan dejarnos su información. Esta herramienta se las podemos compartir sin ningún problema. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y aquí ya me voy a ir un poquito más rápido porque nada más es mencionar la nueva familia que también, siguiente por favor, armonizamos toda la oferta de administradores tanto horizontales como verticales y lo que hicimos también es que a los administradores verticales le pusimos la misma estética que los horizontales, ¿no? Que son la famosa familia PatchRunner 2 horizontales. Siguiente por favor. Y claro que pues bueno, al hacer una nueva familia tiene ciertas ventajas, ¿no? Cuenta también como los verticales con la mejor cubierta de su clase, una estética definitivamente mejorada, administra más cables, tiene una capacidad de llenado más amplia, una instalación simple, son muy ligeros y muy robustos, ¿no? Siguiente, por favor. Igual los tenemos en colores blancos y negros. También cuentan con una tapa magnética que ahorita un poquito más adelante van a ver que es bien fácil montarla y desmontarla, que me parece que por ahí con otras familias o NetManager será un poquito dura la inserción o desconexión. Siguiente, por favor. Ahí está. Si gustas ir poniendo el videíto, tiene la mejor funcionalidad de su clase, cuenta con unas cubiertas con imán, con doble bisagra, es decir, lo podemos abrir a 90 grados hacia arriba y hacia abajo, y es muy ligero y fácil de quitar y de reinstalar, ¿no? Como podrán ver aquí, tiene ahí un imán y con un mecanismo que permite la apertura y cierre a 90 grados. Siguiente, por favor. Vuelvo a mencionar, una estética mejorada, tiene un look and feel armonizado con toda la familia de organizadores verticales PatchRunner 2. Siguiente, por favor. Ok, tiene una mayor capacidad de llenado dentro del administrador horizontal. Igual como mencionábamos en los administradores verticales, tiene un 17% más de capacidad de llenado. Lo mismo se traslada a la oferta de organizadores horizontales. Tiene unos retenedores en los extremos de cable, en las puntas de los dedos, para que no se lastimen los cables cuando estamos hablando de densidades muy altas. Orificios de paso para cable de atrás hacia adelante para poder hacer conexiones a través de, pasos de cable a través del administrador horizontal. Siguiente, por favor. La instalación es muy simple, son muy ligeros y robustos. El material de que están hechos es súper resistente y no requiere ningún ensamble. De hecho, cuando tú lo pides, viene en la caja literalmente para que lo montes con los tornillos al rack y listo, no hay que hacer ningún otro ajuste en el administrador horizontal. Siguiente, por favor, Leroy. Y bueno, nada más ya para finalizar, esta oferta como lo vamos a encontrar, únicamente están disponibles frontales, es decir, solo recordarán que hay administradores horizontales frontal trasero. La oferta de PatchRunner 2 horizontal únicamente está disponible para enfrente y los tenemos, vuelvo a repetir, en blancos y negros y en 2, 3 y 4 unidades de rack. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ya para finalizar mi parte de la presentación, vamos a pasar al siguiente quiz. Igual, pues tiene que ver con lo que hemos estado platicando y dice así. Dice, ¿qué familia de administradores es la ideal para densidades medias y altas? Lo mencioné, entonces vamos a ir contestando. Existen pues varias, de hecho va a estar ahí un poco confusa porque una es la misma familia, pero fui muy específico en el punto, ¿no? Recuerden que tenemos en la familia de administradores pues los PatchLink,
la nueva familia de Patch Runner 2 mejorados, la nueva familia de Patch Runner 2 que sustituye a Patch Runner normal, Netrunner, pero bueno, lo mencioné ahí específicamente cuál era, ¿no? Recordarán que dije cuál era para cada aplicación, para bajas densidades, para medias y altas, y para muy altas densidades, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a dar un par de segunditos más. Y ya estamos casi todos. Y muy bien, vamos a terminar el quiz y vamos a ver los resultados. Y bien, pues la mayoría contestó la respuesta correcta. PatchRunner 2 es la familia pensada para densidades medias altas. Recuerden que para densidades muy altas era PatchRunner 2 Enhanced, mejorado, que tienen 0 unidades de rack. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente y los dejo en manos de mi compañero Carlos Valenzuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Excelente presentación. Ahora comparto mi pantalla. Listo. Bien. Y bueno, una excelente explicación y no sé si estuvieron ustedes revisando toda la información que les comentaba Edgar. Nos mencionó unos puntos muy interesantes de que existe una mayor cantidad de dispositivos que se conectan a la red y se enfocó mucho en el tema de cómo administrar y organizar todo lo que se conecta dentro del site. Y no sé si vieron, las fotos estaban muy claras de cómo se ha ido modificando o cómo se han ido modificando lo que son nuestros administradores de cableados dentro del site y cómo han ido mejorando la forma y cuidando el cableado. Entonces, a mí me corresponde, vamos a darle siguiente acá, a mí me corresponde hablar de lo que es la canalización ya fuera del site. Y bueno, Panduit tiene una gran cantidad de soluciones que ayudan mucho a cuidar este tema. De hecho, lo que es la canalización de un sistema de cableado estructurado es gran parte del éxito. Un buen diseño y una buena ejecución en un proyecto de cableado estructurado, la canalización corre, o más bien forma parte del éxito, o forma una gran parte del éxito de una buena instalación. Y mucho de esto, Panduit se ha enfocado a garantizar el desempeño de lo que es nuestra red de telecomunicaciones. Siempre nos hemos enfocado a estar seguros o sobrepasar lo que nos pide el estándar de desempeño para que las redes o sus cableados funcionen de acuerdo para lo que están diseñados. Entonces, lo que hemos hecho y mucho, aparte de cuidar dentro de lo que es nuestro sitio de telecomunicaciones, o nuestros IDFs o MDFs, o algunos diseños nuevos o arquitecturas que se han estado ejecutando últimamente, que es el cableado por zonas, pues lo que hacemos es cuidar la integridad de nuestros cables. O sea, ustedes recuerden que nuestro cable está diseñado para funcionar con cierta cierto tasa de trenzado dentro del cable, ciertos recubrimientos, tenemos que cuidar los ambientes al día de hoy. Y bueno, todo esto se logra manteniendo esa integridad o el diseño de ese cableado, ¿no? Tenemos cables para uso exterior, ya nos mencionó Edgar que tenemos ahí diámetro reducido para poder hacer mucho más eficiente el espacio dentro de nuestros administradores. Sin embargo, ustedes ven que habló de administradores horizontales y verticales con mayor densidad y con capacidades para poder integrar paneles de parcheo o inclusive equipos activos con la intención de optimizar el espacio, ¿no? Entonces, si nos vamos a la parte de la canalización, que es la que me corresponde a mí el día de hoy, vemos que y les voy a platicar de alguna gran cantidad de soluciones, algunas pocas ahí, a lo mejor algunos de ustedes ya están familiarizados con ellas, es lo que son los ductos superficiales, y estos van muy orientados a instalaciones en donde no es posible, o donde ya, en la parte de diseño de una construcción, un edificio existente, vamos a decirlo así, ya no es posible utilizar tuberías, ¿no? O en su momento se prevén algunas adiciones y cambios
dentro de lo que es la organización del espacio de trabajo. Sabemos que con lo que mencionó Edgar del Internet de las Cosas, de Industria 4.0 y otras, vamos a decir, especialidades dentro de los dispositivos que se van a conectar a la red, pues son en espacios muy distintos a una oficina. Ahora nos va a corresponder hablar sobre los espacios que podrían estar en áreas de trabajo de oficinas o en ciertas áreas comerciales, ¿no? Entonces tenemos que Panduit maneja sus ductos en diferentes dimensiones y con diferentes capacidades, en donde podemos llevar lo que es electricidad para energizar los dispositivos, en algunos de los casos donde no se está utilizando energizar a través del mismo cable de comunicaciones. Vemos que en un momento dado es requerido generar trayectorias que en algunos casos se dificulta y bueno, pues se cuenta con todos los accesorios para hacerlo, ¿no? Entonces, como bien lo menciona ahí, sería recondicionar ciertas áreas de trabajo en instalaciones existentes para poder hacer los cambios y mantener esa integridad de nuestro cableado. Y bueno, vamos a ver aquí algunas de las familias que existen, que seguramente ustedes están bien familiarizados con ellas. Viene siendo nuestro primer ducto, que es un ducto que se utiliza muchísimo, que es nuestro ducto LD. Es un ducto sencillo que viene en 3 tamaños. Y bueno, el diseño de este ducto es precisamente que su cubierta del ducto viene tipo bisagra, que es una cubierta que ya instalado el ducto, está la cubierta pues ya en el ducto como tal, y una vez que se instalen los cables o que se canalicen los cables a través de este ducto, pues se cierra la cubierta y queda perfectamente bien asegurada. Ahora, sí es un poco complicado el cierre de estas cubiertas y la intención de esto es para que la instalación pues perdure por el tiempo que al menos debe durar el cableado, ¿no? Ahora, estos ductos, o en todas las familias y todos los ductos en Panduit, respetan lo que son los estándares de canalización, que es la TIA 569, que es el estándar de telecomunicaciones para rutas y espacios. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, están diseñados y así como está una tabla de cálculo de capacidades de esos cables o qué tantos cables pueden soportar estos ductos, pues van acorde a lo que es ese estándar que acabo de mencionar ahorita, ¿no? Y bueno, este tipo de ductos no son diseñados para llenarse al 100%, simple y sencillamente porque estamos utilizando cables con circunferencia o de forma de circunferencial y pues definitivamente es como que imposible hacer un llenado al 100%, ¿no? Entonces, ese estándar prevé que se diseñen las capacidades tanto de canalizaciones como tuberías, escalerías, todo lo que se utilice para una instalación de cableado estructurado sea proyectada a un 40% de llenado inicial con un 50% de crecimiento. Si vemos la capacidad máxima en la mayoría de las soluciones para ductos es hasta el 60% y es precisamente por eso, ¿no? Que no podemos apretar esos cables dentro del ducto porque podríamos empezar a tener problemas y dañar lo que es en sí la integridad del cable que les comentaba, es algo que hay que cuidar bastante, ¿no? Entonces, les comentaba, nuestro ducto LD es un ducto sencillo, no cuenta con división en la parte interna, es única y exclusivamente para cables de comunicaciones y viene en 3 tamaños. También en su mayoría viene con un adhesivo en la parte de la superficie hacia donde se va a utilizar. Este adhesivo es un adhesivo bastante resistente cuando se utiliza en superficies 100% planas. ¿Qué quiero decir? Que si vamos a instalarlo en alguna mesa o en alguna mampara que la cubierta es metálica y es 100% lisa, pues la adhesión a esta superficie va a ser pues de mucha resistencia y es como que algo que muy difícil que se vaya a despegar.
Sin embargo, también se puede utilizar en algunas superficies donde no es, pues que no es totalmente lisa, y esto sirve de alguna manera para fijarlo se puede fijar con algún accesorio adicional, ya sea tornillos o tornillería o alguna forma de fijación, ¿no? Si es posible, ¿no? Ahora, cuando ya es una instalación donde se requiere algo así, pues hay que buscar una opción un poco más robusta para ese tipo de superficies, ¿no? Tenemos lo que son los ductos LDPH para aplicaciones con energía. Y bueno, aquí vale la pena mencionar el estándar que comentaba hace un momento, que cuando se van a utilizar canalizaciones en donde vamos a compartir energía y lo que es telecomunicaciones o datos, vamos a decirlo así, debe de existir una separación entre entre esos cables, con la intención de que si existe algún percance en la instalación eléctrica, ese calentamiento o vamos a decir, ese cortocircuito no se pase al cable de comunicaciones, y esto puede ocasionar un daño mayor hacia los equipos activos que van dentro del site, ¿no? Entonces, debe de existir una barrera física entre ambas instalaciones, y con este ducto lo podemos cumplir de manera excelente, ¿no? También tenemos el ducto LDS, que ya vamos a ver que son para aplicaciones con energía. Es un ducto de una sola pieza también, y bueno, esa es la intención del material en sí, soportar temperaturas. Todos estos ductos que mencioné ahorita no propagan la flama, es decir, si en caso de que exista algún incendio o ese calentamiento que mencionaba en un inicio, eh, lo que hace este ducto es, pues simple y sencillamente se deforma, mas no derrama ningún líquido hacia el suelo o hacia el área donde esté instalado, provocando mayor incendio, ¿no? Entonces es algo interesante que existe con estos ductos, con la mayoría de lo que son los materiales que están hechos para canalizar, para lo que son faceplates y todas esas soluciones que se utilizan para montar la infraestructura, están diseñados de esa manera, ¿no? Entonces, ya vamos a ir creciendo en volumen para lo que son las canalizaciones de cableado en ductos superficiales. Vamos a ver que existe un L2P10, que son ductos que son con esa división en la parte interna. Tiene la misma tapa, como les comentaba, como si fuera bisagra, con esa seguridad para evitar pues que se desprenda la tapa, que hemos visto algunas instalaciones en donde la tapa de alguna manera se desprendió, se salió, y después de eso vemos cables fuera del ducto, ¿no? Con esto lo aseguramos de una forma excelente. También son del mismo material, son materiales que no propagan la flama. Tenemos ya un poco más grande y un poco más rígido ya como ducto, es la solución de T45, que se ordena en dos piezas, la base y la tapa, en diferentes longitudes. Y después de ahí nos vamos a la familia de los T70, que son ductos ya de mucho mayor volumen de cable. Entre todos ellos es posible hacer adaptaciones entre ellos. Podemos combinar ductos T70 con T45, podemos hacer combinaciones con tipos LD, y sin problema las transiciones se pueden dar con todos los accesorios que existen para hacer las interconexiones entre ellos, ¿no? Entonces, esto pues ayuda para lo que es el diseño de esa canalización, en donde se requieren ramificar menor cantidad de cables, pues utilizamos el ducto correspondiente, ¿no? Y de ahí ya nos vamos al Twin 70, que su nombre lo dice, es un ducto que de alguna manera está duplicando la capacidad de un ducto normal, un ducto T70. Y bueno, si observamos en la parte interna de estos ductos T70, tanto desde el T45 al T70, tenemos que existen unos rieles para poder adaptarle divisiones, y si la densidad de cables de comunicaciones es mayor a la eléctrico, pues bueno, separamos ese espacio internamente y podemos nosotros lograr la instalación
de acuerdo a la necesidad, ¿no? Entonces, de igual manera, si la cantidad de cables eléctricos es mayor y son algunas posiciones en comunicaciones, pues bueno, también lo podemos hacer de forma inversa, ¿no? Entonces, está muy versátil la solución. Aquí podemos ver algunos ejemplos de algunos de nuestros ductos ya instalados en el espacio de oficina. Tenemos también lo que son los contactos y lo que son faceplates para contactos de electricidad. Y si observan en la foto, podemos ver que existe una combinación eléctrica y una combinación de comunicaciones en donde pueden convivir de forma totalmente transparente. No arriesgamos ni provocaríamos una interferencia electromagnética dentro de lo que es el ducto. Podemos contar con el desempeño de nuestro cableado estructurado sin problema. Vamos a la siguiente. Vemos algunos espacios de oficina en donde tenemos la solución que es para lo que son mamparas. Este tipo de ducto es muy similar a los ductos tipo LD, sin embargo, tienen un poco más de profundidad y existe una combinación de colores que podrían pues funcionar excelente en lo que son algunos diseños de mamparas. Lo vemos ahí que tenemos algunos en color beige, tenemos en color gris o en un tono un poquito más elevado, gris oscuro. Ahí lo menciona un color así como que, pues ya ven que los colores se le ponen nombres de diferentes y medios elegantes. Yo creo que no lo sabría aquí pronunciar en inglés como sale ahí, pero bueno, ustedes tienen la idea, ¿no? Y bueno, de ahí nos vamos a otra solución que tenemos para lo que es nuestra canalización de cableado, que ya vendría siendo lo que es una escalerilla tipo malla. Y esta escalerilla está pues diseñada para cumplir con una parte del estándar. Me gusta mencionarlo mucho porque es algo que Panduit cuida mucho en el tema de sus diseños. Y bueno, aquí este tipo de escalerilla tipo malla, si ven la foto que aparece en la filmina, pues tiene una versatilidad interesante, ¿no? Podemos hacer cambios de direcciones, cambios de altura, tenemos todos los accesorios necesarios para respetar esos radios de curvatura en lo que vendrían siendo todas esas transiciones que podrían existir. Si ven, el diseño está para instalarse de forma invertida a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver cuando vemos una escalerilla de malla. Y esto es con la intención de hacerla un poco más robusta en la carga, pero también es, como les comentaba, respetando el estándar de rutas y espacios que es donde dice que, bueno, los ductos y ningún tipo de canalización o ducto que se utilice para llevar un cableado estructurado debe de tener partes filosas o partes en la construcción que podrían arriesgar la integridad del cable, ¿no? Que es lo que les he estado mencionando mucho. Les he mencionado mucho eso y no les voy a preguntar de eso, ¿eh? Así es que para que sigamos en atención. Muy bien. Entonces, si vemos este tipo de escalería de malla, tiene todo lo necesario para cambiar de trayectoria, para cuidar el radio de curvatura. Me gusta mencionarlo porque no sé si ustedes ven ahí que en las curvas o en lo que son las transiciones, tiene algunas paredes que cuidan o respetan ese radio de curvatura de la instalación del cable, ¿no? Y bien, seguimos. Algo interesante de esto es que aparte de que cuidamos el estándar en cuanto a la integridad del cable, vemos que es mucho más fácil de instalar. Vamos a ver este video y en donde estamos viendo una escalería de malla tradicional con respecto a una de Panduit, ¿no? Que es nuestra solución de Wire Grid. Y vemos que en la tradicional, pues tenemos que hacer el corte para hacer la unión y poderse generar esa transición de cables hacia el cambio de dirección.
La diferencia está en que en la tradicional, pues al hacer el corte, pues empezamos con el tema del filo del material, ¿no? Y en la nuestra, aunque hagamos un corte, como el cable va por la parte de arriba, por ahí circula el cable, entonces nunca va a tocar ese corte. No quiere decir que en esa escalería pues no vayamos a hacer cortes. Los tramos vienen en 10 pies, 12 pulgadas de ancho, y seguramente en alguna parte de la instalación vamos a tener que hacer o llegar a hacer algún corte en esa instalación, ¿no? Entonces, vamos a nuestra siguiente. Otra de las soluciones que a mí en lo personal me gusta muchísimo y que cuida, bueno, para lo que está diseñado, que es para fibra óptica, es nuestra solución de Fiber Runner, y está diseñado específicamente para lo que son fibras ópticas de uso interior, y bueno, también podríamos pensar en fibras ópticas de uso exterior, pero está diseñado para altas densidades de fibra, y esto podría pensarse para centros de datos en donde se requiere canalizar e interconectar ahora con temas de Big Data y todos esos sistemas que están dentro de un sitio de telecomunicaciones. Pues se requiere una gran cantidad de fibras, y bueno, está diseñado para este tipo de cables. Cuenta con todos los accesorios necesarios para instalarse, inclusive, y combinarse con lo que es la solución anterior, que es WireGrid. Tenemos los accesorios para diseñar una excelente canalización por encima de lo que son los gabinetes. Tenemos también, si ven en la ilustración, tenemos la forma de interconectar ductos flexibles hacia la cascada de este tipo de solución, que es lo que es Fiber Runner, la canalización. Y bueno, todas las derivaciones necesarias para hacer el cambio de direcciones, cambios de densidades. También existe ducto 4x4, 4x2, 6x2. Hay diferentes tamaños de acuerdo a la necesidad. La cubierta también de este ducto cambia de forma en cuanto a las necesidades, porque en algunos casos tiene la ranura por el centro para abrirse como si fuera en forma de bisagra para hacer los movimientos, adiciones y cambios. Tenemos en color negro, existe en color naranja y en color amarillo, que es el mayormente utilizado, ¿no? Y se identifica pensando que es un ducto para fibra óptica, ¿no? Y aquí vemos la combinación de instalación entre lo que es WireGrid y lo que es este ducto Fiber Runner. Si observan ahí, podemos hacer la combinación de instalación de cables en cobre, y por la parte de encima de la instalación vamos a ver la instalación de cables en fibra. Los accesorios que están sujetando el ducto de Fiber Runner son también de Panduit, y bueno, vienen en diferentes combinaciones o para diferentes necesidades de acuerdo a la sujeción que se requiera dentro del site de comunicaciones. Y bueno, vamos a lo que es la pregunta que me corresponde a mí. Vamos a lanzarla. Ok. Y bueno, la pregunta que me corresponde a mí es: ¿cuál es la solución de Panduit específica para canalizar fibra óptica? Ya estuvimos platicando de esto. La verdad es que está muy, muy, muy sencilla. Platicamos de que esta solución es única y exclusivamente para fibra óptica. Viene en color naranja, viene en color negro, viene en color amarillo, viene en diferentes tamaños de acuerdo a la necesidad de instalación. Se puede hacer una combinación de este ducto con la instalación de WireGrid, nuestra solución de malla. Y bueno, pues casi ya les dije cuál es la respuesta, ¿no? Les agradezco mucho que veo que están contestando en su mayoría todos los asistentes. Esto me hace muy contento. Quiere decir que me están escuchando. Quiere decir que me están escuchando y les está agradando este espacio.
La verdad es que estamos aquí para estar contentos con ustedes. Muy bien, voy a finalizar la votación y vamos a compartir los resultados. Excelente, si se pueden dar cuenta, sí, nuestra solución para canalización de fibra óptica dentro de nuestro centro o de datos o nuestro sitio de telecomunicaciones es Fiber Runner. Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir para continuar con todo esto. Y bueno, hemos estado hablando de lo que es el estándar 569 de canalizaciones, rutas y espacios, pero bueno, llega otra parte que probablemente ustedes dicen es algo muy sencillo, es algo que probablemente no le damos tanta importancia, pero juega un rol o un papel bastante interesante dentro de una instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Y es el estándar de la TIA, el 606, que es la administración de un sistema de cableado estructurado. ¿Y cuáles son esos elementos que pues, conforman esta parte, que es la parte de identificación? Y es tan importante al grado en primera instancia saber hacia dónde van nuestros cables, a dónde están conectados, es el hecho de llevar algún registro de cómo está integrada nuestra instalación. Y es tan importante que este tipo de identificación debe durar al menos la vida de un sistema de cableado estructurado. El estándar dice, o al menos recomienda, que una instalación de cableado estructurado debe durar al menos 15 años, tanto en su capacidad de desempeño como vigencia en las tecnologías que está soportando, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos que utilizar alguna etiqueta o algún material de identificación que su adhesivo soporte esa cantidad de tiempo, porque la sugerencia es que pues esas etiquetas se mantengan en el cable o en la superficie de lo que estamos identificando, que no necesariamente solo es cable, sino que también en nuestro cableado estructurado identificamos lo que son los faceplates o las placas de pared en donde están montados nuestros jacks. También identificamos la parte interna de un centro de datos o un IDF, como lo mencionó Edgar, en donde estamos identificando los puertos de nuestros paneles de parcheo, estamos identificando nuestros racks o gabinetes. Estamos ahora con el tema de Industria 4.0, en donde se habla mucho de lo que es safety. Pues bueno, también identificamos ciertas áreas que podrían manejar alta tensión y que también a su vez exista algún tipo de comunicación o algún dispositivo inteligente dentro de esos tableros que manejan alto voltaje. Pues bueno, esos registros deben de llevar algún tipo de identificación que nos esté alertando de lo que podría pasar si no sabemos lo que estamos haciendo dentro de ese gabinete, ¿no? Entonces, es una parte bastante interesante, y si nos vamos a lo básico de esto es específicamente lo que es el hecho de saber si existe alguna falla de nuestro cableado estructurado, al menos saber cuánto nos vamos a tardar en encontrar el cable que podría estar dañado, ¿no? Tenemos en Panduit una gran cantidad de productos para lo que es identificación. Tenemos desde lo que podría identificar el cable con diámetro mucho más pequeño hasta lo que son las soluciones en Panduit en etiquetado en cuanto al tamaño de lo que son etiquetas para identificar puertos, para identificar cables, y tenemos una impresora que maneja todo este tipo de soluciones, ¿no? Tenemos tanto para etiquetas para instalar, hacerlos, bueno, más bien imprimir en una impresora de láser, por ejemplo, y con su recubrimiento con la intención de que la duración sea lo que platicamos ahorita, ¿no? Tenemos de todos los tamaños, es una gama bastante amplia de forma de identificación.
Y ahí, por ahí tenemos unos ejemplos de cómo está la identificación. También con todo esto vamos a agregar lo que es la solución de seguridad, de bloqueo de puertos. Es algo que está recomendado para el estándar de la parte industrial, en donde los puertos que no estén en uso sean bloqueados para evitar alguna conexión no autorizada. Y ustedes ven ahí, podemos bloquear puertos en cobre, puertos en fibra, inclusive hasta algunos puertos USB. Y también así podemos bloquear lo que son los cables de parcheo para evitar que haya desconexiones. Y bien, me voy a lo que es la siguiente pregunta y la última del día de hoy. Aquí está. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es el estándar de la TIA EIA referente a la administración de cableado estructurado? ¿Se acuerdan que mencioné ese estándar en un inicio, en donde este estándar refiere a cómo identificar los diferentes componentes de un sistema de cableado estructurado? Las áreas inclusive peligrosas, la parte de safety, esa es la que estuve mencionando. Veo que están contestando, me están haciendo contento, ya creo que ya me estoy tardando, me estoy pasando del tiempo, pero es que ni modo, así es lo que me gusta hacer aquí. Y de pronto se me olvida que ustedes tienen cosas que hacer, ¿no? Muy bien. Excelente, unos segundos más y finalizamos la votación. Les agradezco su participación y vamos a compartir los resultados. La mayoría contestó bien, es el estándar 606 para lo que es el estándar de administración de cableado estructurado. Y bueno, vamos a dejar de compartir y prácticamente esta es la última parte de lo que les quería compartir el día de hoy en conjunto con mi compañero Edgar, que son los seguros para evitar que se desconecten lo que son los cables de parcheo, para evitar que algún dispositivo de emisión crítica sea desconectado, ¿no? Estos los tenemos y ven, es un dispositivo pues que podría costar centavos, pero ayudaría muchísimo. Y bueno, ya para finalizar, les comento que, bueno, los invito para nuestro siguiente evento. Nuestro siguiente evento es el 25 de noviembre a las 11 horas del centro. También les quiero compartir un poco es lo que es una promoción que tenemos en la compra de algunos de nuestros racks, de tanto de 2 postes o de 4 postes. Ustedes pueden recibir el 5% de descuento en lo que son administradores verticales en algunas de nuestras familias. Ahí menciona lo que es Netrunner. Y en organizadores horizontales también, lo que son los PatchLink. Y también en lo que son los PDUs G5. En la compra de su rack podrían recibir un 5% de descuento en cualquiera de esas tres soluciones. Y bueno, vamos a pasar a lo que es la sesión de preguntas. Aquí invito a que me acompañe mi compañero Edgar, se una a esta sesión para que me ayude a responder en caso de que yo no sepa algo, pues que él me haga backup de las respuestas. ¿Estamos listos, Leroy? Muy bien, gracias, Edgar. Vamos a ver, vamos a ver si nos puede acompañar. Tengo entendido que tiene un problemita con su internet. Vamos a ver. Edgar, ¿nos escuchas? ¿Eso quiere decir que me están dejando solo con las preguntas? Espero poder responder. Es Adelante. correcto. Bueno, adelante. Vamos a iniciar entonces la sesión de preguntas, Carlos. Tenemos un par de preguntas interesantes aquí en el Q&A. A ver, la primera la hace Valdemar Ibarra. ¿Qué tanto afecta la distancia y la alimentación PoE usando cableado con diámetro reducido 28 AWG? Calibre 28. ¿Correcto?
Bueno, estoy entendiendo que pregunta si afecta la alimentación PoE a través de un cable calibre 28. Bueno, depende de la combinación, si el cableado, si totalmente el cableado o la instalación de cableado es calibre 28, tiene una capacidad hasta un enlace de 70 metros, ¿no? Entonces, si el enlace es a 70 metros, no tenemos ningún problema. Nuestro cable calibre 28 soporta inclusive la nueva versión de PoE, que es PoE++, que es hasta casi 90 watts de potencia o casi un ampere. Entonces no hay ningún problema, nomás aquí el agrupamiento de cables no debe ser a más de 12 cables por grupo para evitar que exista un mayor calentamiento, pero sí se soporta y hasta 70 metros. Muy bien, Carlos. Ahora tengo la siguiente pregunta de la señorita Jennifer Sánchez. Ella tiene una duda. ¿Los ductos LD2P10 aún siguen vigentes? Tenía información de que estaban descontinuados. No, sí tenemos la solución de ducto L2P. Ese ducto pues, se caracteriza por la división en la parte interna y sirve para separar tanto electricidad como comunicaciones. Muy bien. A ver, tenemos la siguiente pregunta de Ismael Ramos. ¿Cómo estamos en México en cuanto a stock, a la nueva familia de organizadores? ¿Ya se puede recomendar de forma normal sin problema de tiempo de entrega? Fíjate que esa es una pregunta muy buena. Normalmente cuando Panduit lanza al mercado soluciones nuevas, sí podría existir un delay en algunos modelos y más ahorita por el tema vamos a ser muy transparentes con esto, con el tema de NOM y algunas otras dificultades que se han estado presentando con todas las modificaciones que se han estado haciendo. Pero en un proyecto en donde se haga una especificación con tiempo y todo, podemos buscar la manera de anticiparnos para las entregas. Muy bien, Carlos. Ahora nuestra última pregunta, y damos disculpas a la audiencia, pero los tiempos hay que cumplirlos. A ver, nuestra última pregunta la realiza Jesús Aarón Moscorro Solano. ¿La canaleta T70 es un producto obsoleto? Y si es así, ¿cuál es el modelo que lo reemplaza? No, lo que es el ducto T70 sigue vigente, todavía lo tenemos disponible. Eh, Hay varias modalidades de lo que es el ducto T70. Hasta ahorita no tengo yo la información de que ya no lo vayamos a vender. Sí teníamos lo que era un ducto de bajada, que es los pan poles, esos sí ya están descontinuados, pero nuestro ducto T70 sigue vigente. Muy bien, Carlos. Bueno, creo que hemos finalizado la sesión de preguntas y respuestas. Carlos, muchas gracias por tu participación. Te dejo entonces la palabra para que te despidas de la audiencia. Pues les agradezco muchísimo. Veo que hubo algunas preguntas. Eh, yo creo que les puedo compartir mis datos para que en dado caso cualquier duda que exista lo platiquemos con todo el gusto del mundo. Eh, Cualquier duda que ustedes tengan, siempre me gusta comentarles que podemos ser su primer punto de comunicación con la marca y encantado de estar con ustedes. Muchas gracias a Edgar y a Carlos Valenzuela por compartir sus conocimientos sobre las soluciones propuestas. Les recordamos que al cerrar la sesión del día de hoy, serán enviados a completar una encuesta de la webinar. En nombre de Panduit, le pedimos que nos apoyen completándola. Gracias por acompañarnos el día de hoy y que tengan un excelente día.